Empezamos pues, ahora que el micro está bien, decía que gracias por estar aquí, por empezar este congreso. Tercer congreso COETUR, empezamos ya el proyecto de COETUR conjuntamente con Observatorio Rural hace ya unos cuantos años y poco a poco hemos ido aumentando esa información, esos conocimientos que sin duda, primero de todo hay que agradecer a muchos que estáis aquí porque esa información viene de las respuestas que hacéis a la encuesta que os enviamos de ese observatorio como propietarios. También como viajeros nos responden información de esa encuesta y luego la hacemos accesible de forma gratuita hacia vosotros. Lo importante es empezar a entender el concepto de que sin información es muy complicado tomar decisiones sin mucho riesgo. Lo importante es que con información podéis tener esa visión, esa globalidad de qué está pasando, de qué es lo que se sucede como tendencias en el sector y luego desde ahí tomar decisiones propias para la mejora del sector en general y la vuestra propia. Ese observatorio, como comentaba Ana, este último año, en el 2015, se ha realizado, como siempre, con una encuestación vía online y hemos conseguido, como veis, unas cifras espectaculares de respuesta. Más de 15.000 viajeros, una cifra realmente, insisto, a nivel académico, estadístico, muy, muy importante que nos permite, lo que explicaremos justamente hoy y mañana en relación a este observatorio, pensar qué es lo que está pasando realmente. Es la foto diáfana con muchos megapíxeles de qué está pasando en el sector turístico rural desde visión propietarios como desde visión de los viajeros. Y también tenéis una gran respuesta, por eso insistimos en el agradecimiento a que nos respondáis a esa encuesta de casi 3.000 propietarios que nos han respondido esa encuesta. Seguro que aquí hay más de un propietario o propietaria que está en la sala, insistimos en ese agradecimiento. Si bajamos al ámbito de Andalucía, evidentemente bajamos también el número de respuestas, pero tenemos una información necesaria e interesante para empezar ya a construir esa realidad de qué está pasando en el sector en Andalucía. Una de las preguntas, ideas que tuvimos siempre en el observatorio es daros información sobre si lo hacemos bien o lo hacemos mal, sobre si lo hacéis bien o lo hacemos mal, sobre realmente algo que es una realidad, algo que es verídico. Los clientes del turismo rural nos indican que lo hacemos, que lo hacéis realmente muy bien. O sea, empezamos el congreso con una muy buena noticia. Los turistas que nos han respondido nos indican que realmente están muy satisfechos, por lo que desde el observatorio, ahí veis, enhorabuena. Hay que ser riguroso, pero también hay que ser consciente de que lo hacemos bien y nos lo dicen. Os explicamos de forma rápida esta primera slide, este primer concepto, que es que realmente lo hacemos bien y en el observatorio hemos hecho un zoom hacia ese concepto. No únicamente preguntamos si están o no contentos, satisfechos, sino que además aplicamos ese indicador, el NPS, es el Net Promoting Score, que se basa en sumar los clientes que responden, que pueden ser promotores, de los que responden una puntuación que ahora veremos que son detractores. En este caso, ese indicador NPS funciona de tal forma que, como os fijáis, del 0 al 6 son las respuestas que consideramos en ese NPS como detractores, las malas, digámoslo así. En cambio, el 9 y 10 son los promotores, los que recomiendan justamente esa última estancia en vuestras casas. Y descartamos aquellos que han respondido la respuesta que decimos cómoda, el 7 y el 8. Es cuando realmente hemos visto que es una respuesta habitual y no nos puntúa en este caso para el indicador de NPS. Como veis, el indicador es muy exigente. Lo que nos dice ese indicador es que realmente están satisfechos después de hacer todas las multiplicaciones, divisiones de esas 15.000 respuestas de los turistas rurales en España. En base a ese indicador, en base a esa métrica, tenemos dos conclusiones importantes que demuestran, una vez más, que lo hacemos, que lo hacéis bien, lo cual es un punto de partida para ir mejorando siempre, pero desde una posición realmente muy interesante de calidad, de clientes satisfechos, más que satisfechos en este caso. Ese NPS, el indicador en España es, como veis, casi un tercio, 33,10%, significaría que el 0 sería el 0 absoluto, ni fu ni fa, la gente no está ni contenta ni es contenta, y todo lo que suma hacia positivo es un índice realmente interesante, un índice que nos demuestra que realmente lo hacemos bien y los clientes nos lo reconocen de esta forma. En España ese indicador de 3,10% es un similar a hoteles en Estados Unidos, un indicador que se aplica mucho en ese mercado, y en Andalucía un poquitín menos, pero también casi un 30%.
Por lo que insistimos en que un primer mensaje, una primera idea es que el cliente, vuestro cliente a nivel general en España y Andalucía, os dice que lo hacéis bien. Hay que estar tranquilos, pero ocupados en mejorar de forma constante. Tirando del hilo, haciendo un zoom a ese indicador, tenemos otra información en esta primera slide, esta primera justamente información que os damos de ese observatorio, que es en qué nivel, en qué grado ese turista rural recomendaría hacer esa estancia a otro amigo. Y también tenemos, correspondiente con ese NPS, justamente un alto nivel de recomendación. Y realmente es muy alto, por lo que insistimos en que el cliente, turista rural, está satisfecho y nos lo demuestra, en este caso, contestando la encuesta, y seguro que a cada uno de vosotros contestando, haciendo ese feedback que tenéis de ellos, y os demuestra que sí. En España llegamos casi a un 50% de recomendación, estamos al límite de realmente de que el turista esté contento y lo recomiende, pero es que en Andalucía, por suerte, superamos ese 50%, estamos en un 61% de recomendación. Por lo que fijaos que somos conscientes en el observatorio que la información es vital para tomar las decisiones correctas. La información que tenemos hasta ahora vuestra, de los turistas, propietarios, nos está dando esa visión de que realmente el turista está contento, satisfecho. Hay que mejorar mucho, por supuesto, pero realmente empezamos de una base muy sólida, muy interesante. Realmente hay que mejorar, pero hay que insistir en lo que realmente estamos haciendo, que es, según el turista rural, realmente de gran calidad y de alta recomendación. Vamos a seguir con la información del observatorio, en este caso, como decía Miriam, para dar pie a un tema interesante y delicado, el ámbito del asociacionismo. Realmente tenemos información interesante que sin duda creemos os puede ser de interés para vosotros para, en función de eso, luego tomar acciones en concreto. En el observatorio os hemos preguntado, y por suerte, insistimos, habéis respondido en casi 3.000 propietarios, propietarias en España esta encuesta, si realmente pertenecéis o no a alguna asociación de turismo rural. Aunque sois muchos, por suerte, no sé si pensáis que sí, que no, en qué tanto por ciento, más de la mitad, menos de la mitad, en España, Andalucía. Un tema, insistimos, delicado que seguro que da pie luego en la mesa redonda a profundizar justamente en esas causas, problemas o creemos en soluciones. Fijaos en este caso la información sobre España. Más de la mitad que nos habéis respondido no estáis asociados a ninguna asociación de turismo rural. Realmente es un dato muy importante tener en cuenta para mejorar siempre la información que os proporcionamos, que insistimos está abierta al público por la página web, es para mejorar, para que tengáis esa base sólida desde la cual poder ver estrategias nuevas siempre de mejora continua. Y Andalucía, ¿qué? Más o menos que en España, ¿qué es lo que pensáis? Andalucía, más o menos que en España, más menos o más. En este caso, más no es. Más no es significa que hay más camino por recorrer, por trabajar, para conseguir ese objetivo de ser más fuertes, de estar más unidos y conseguir, evidentemente, más cosas, todos juntos. Es el famoso win-win-win, todos ganamos, no dos solo, win-win, sino tres, win-win-win. Preguntamos también en ese ámbito, en el cuestionario, nos respondéis qué papeles, qué roles creéis que debe tener una asociación de turismo rural y entonces si eso genera o no genera que estéis o no apuntados, asociados a esa misma. Esta es la foto que nos dais vosotros, casi 3.000 respuestas de propietarios. El dato que más destaca justamente es el que tenemos hacia mi izquierda, que es que pensáis que debe tener un rol de reservas. Es posible, quizás. En la mesa veremos ahora si es que sí, si es que no, o en qué tanto por ciento debe ser más reservas o no. Y el resto son, como veis, datos entre el 12-19 de funciones que algunas sí que las exigís y sí que os las dan y otras en cambio no. Desde la formación, funcionamiento del lobby, más información, temas de asesoramiento legal, fiscal, laboral. Solamente informaciones que pensamos que pueden ser útiles. Y antes de empezar con la mesa, os informamos de unos datos que gracias a vosotros al responder la encuesta tenemos sobre lo que pensáis respecto a los problemas que tiene el sector. Y quizás esta pregunta que hemos puesto en esta slide nos la responde justamente en la mesa
redonda que viene a continuación. Os hemos preguntado qué pensáis del sector y sus problemáticas. Nos habéis respondido varias cosas interesantes. Por cierto, vuelvo a repetir, vuelvo a informar de que estos datos los tenéis de forma abierta en la web del observatorio, escapadarural.com/observatorio turismo rural. Están accesibles los 3 años. Son vuestros datos, realmente son vuestros y esperemos que los consultéis. Nos decís por la parte baja problemas que identificáis básicamente con un conocimiento bajo de idiomas, de internet, TICs y falta de promoción interna, entre otros. Pero es que en la franja alta de más tanto por ciento que respondéis, en esos problemas nos liga muy bien con la mesa que viene a continuación. Una problemática que se repite en toda España y en cada autonomía. Nos habéis indicado en esos problemas lo siguiente: la legalidad. Más de la mitad piensa que es un gran problema. La estacionalidad del sector, otro gran problema. El exceso de oferta, otro gran problema que detectáis. Y uno que cada día es más importante es la falta de promoción para atraer turismo rural extranjero. Como veis, son 4, 8 problemas importantes, pero los 4 primeros, realmente siempre por experiencia estos años, son los que más os preocupan. Vamos a comentar otro de los problemas que identificáis, que pensamos que es una oportunidad, que es cómo atraer a ese turista rural extranjero. De hecho, os preguntamos en la encuesta que nos digáis cuál es el perfil de turista actual que tenéis en vuestras casas, la edad, si alquila habitaciones o toda la casa y otras variables más, y entre ellas también la procedencia. Evidentemente, sabéis que tenemos un turista básicamente de proximidad. Y además, poco a poco hay zonas en España que empiezan a tener de forma interesante un turista internacional. En la siguiente slide, la información del observatorio, podéis ver que no llega a un 7% aquellos que nos indicáis que tenéis clientes internacionales en su mayoría. El mapa y los colores, los más oscuros que son las islas, nos indican dónde hay más turistas internacionales. Andalucía, por ejemplo, está en ese ranking, en el top 3, interesante por procedencia de turista internacional. Comentaba Miriam hace un segundito que en la siguiente mesa, con Klaus y los compañeros, intentaremos daros esa luz de qué están haciendo ellos para atraer ese turista internacional, siempre y cuando sea una decisión estratégica vuestra ir justamente por ese turista internacional y no el de proximidad, que es el que tenemos hasta ahora. Empezamos explicando un poquitín esa etiqueta de los millennials, seguro que conocéis todos. Sabéis que sería equivalente a la generación Y y que los que vienen ahora son la generación Z y los de antes sois generación X. En este caso nos interesa ahora hacer un zoom hacia esas personas, turistas rurales, entre 17, 18 y 35 años, que son clientes vuestros, para que sepáis cómo se comportan, cómo actúan y qué es lo que hacen y quiénes son. Les preguntamos en la encuesta a los turistas rurales justamente varios elementos, entre ellos su propia edad, y con esa edad hemos hecho algún cruce para saber comportamiento de compra y también otros elementos que seguro que os pueden ser de interés bajo esta etiqueta tan grande que son los millennials. Por ejemplo, los millennials son los que cada vez más son usuarios 100% respecto al mobile. Esa frase de mobile first significa que todo el mundo ya, las empresas, destinos, deben enfocar su actividad online pensando en la entrada por el mobile, su página web, su blog, pero siempre teniendo en cuenta que esa persona, ese millennial, su dispositivo básico va a ser y es justamente el móvil. Por eso decimos mobile first. Como veis, la mitad de esos millennials ya usan el dispositivo móvil para organizar su escapada en las diferentes fases de ese customer journey que tenemos en el turismo rural. Otro dato interesante de esta información es que los millennials, evidentemente, el canal que prefieren para hacer esa reserva es el canal online. Casi la mitad de ellos, muy por encima del teléfono e inclusive por encima del correo electrónico. Con lo cual es un tipo de público que os tiene que dar que pensar de cómo enfocarnos a él, cómo llegar a él, cómo interactuar con él y, evidentemente, cómo hacerle fácil que nos reserve, que nos consulte y luego que nos recomiende a través del mobile first en este caso. Y ya por último, una foto creemos interesante desde el observatorio, que tenéis un poco los datos de, por comunidad autónoma, dónde van este público cliente millennial. Cataluña, Andalucía son, como veis,
justamente los destinos hasta ahora más importantes. Una foto muy básica de los millennials que con Clara, pues seguro nos va a hacer un zoom a su comportamiento, motivaciones y cómo tenéis que enfocar vuestra propia estrategia de comunicación online y mobile. Entre herramientas que hay muchísimas de marketing offline, marketing online, también en el mundo online tenemos evidentemente los blogs, los blog trips, los Instagram trips, miles de herramientas, acciones nuevas que están apareciendo y que se están haciendo realmente en el mercado. En este caso, una pregunta del observatorio, los Twitter rurales, es ¿qué te influye más cuando haces una reserva? Y la información que nos dan es esta. Hago una pausa de silencio por si alguien dice algo. Nadie piensa nada. No es esta la información que nos dan, evidentemente. Falta un factor clave que no hemos puesto porque nos hemos centrado en otros que son los de comunicación, pero hay un factor clave que son los precios, ¿verdad? ¿Precios? Dime. Lo que pone en el cuadro que tienes ahí, el 8,6% es publicidad de destino en televisión, prensa, entiendo que son métodos antiguos, ¿no? Los tradicionales. Por no decir antiguos o modernos, los tradicionales, sí. Okay, vale. El resto son los más nuevos, desde un amigo que recomienda sea offline o online y la parte de blogs para que nos ligue con la ponencia que tenemos ahora. Pero os comentaba que es una información un poco sesgada porque no hemos puesto lo que influye también mucho, que son los precios y también las fotos, por ejemplo, en web y portales. Nos centramos en este caso en la información relacionada con los blogs. Gracias, Miriam. Vamos a dar algunos datos últimos ya del observatorio de hoy, a ver si en estas informaciones podemos intentar ver alguna luz de lo que quizás envuelve a ese fracaso de los compañeros que luego vendrán en esta mesa redonda. En la encuesta que os enviamos y que nos respondéis, hay una pregunta también clave que nos ayuda a hacer el perfil vuestro como propietarios, que es, ¿combinas el alojamiento rural que gestionas con alguna otra profesión? Y lo que nos respondéis, pues realmente creemos que es ilustrador de quizás una realidad que hay que analizarla muy bien para luego tomar decisiones concretas. En este caso, la respuesta que nos dais es esta. La gran mayoría de vosotros, en general, lo que nos respondéis, combináis con alguna otra actividad esa gestión, por lo que evidentemente el tiempo de dedicación es poco, entre comillas, a este ámbito de la gestión de ese alojamiento rural. Quizás esta información, quizás condicional, podría ser alguna explicación de algún mal que nos ocurre en el sector del turismo rural, pero eso hay que pensarlo, hay que bucear aún más en esta información. Otra pregunta que os hacemos, que nos liga justamente a esa visión de si realmente dedicáis tiempo, en este caso, a medir ese retorno de la inversión, ese famoso ROI, es que aún hay muchas personas, un tercio de vosotros, que no se preocupan por medir ese ROI. Realmente es preocupante. Es un dato que nos interesa mucho que reflexionéis sobre él, porque medir la inversión que hacéis en cualquier ámbito, hablamos de marketing, hablamos de comunicación, hablamos de portales, es fundamental para saber que lo que se está haciendo es correcto o no. Lo que no se mide es imposible que lo podáis luego pensar de rectificar. Y en estas herramientas del ROI, de la medición, nos indicáis varias herramientas que son complementarias, no son excluyentes y que realmente quienes lo hacéis, esa medición del ROI, pues realmente estamos contentos de que poco a poco estéis sumando esfuerzos desde analíticas de las fichas de los portales de turismo rural, desde visitas de Google Analytics, inclusive como primera fuente, a veces importantísima, preguntando directamente al cliente en vuestra casa, cuando aún está allí, o luego posteriormente vía mail otros sistemas concretos. Esperemos que estas últimas informaciones de hoy del observatorio den paso a las reflexiones de los fracasados, entre comillas. Los precios a la baja siempre son una mala política, no solo porque os generan menos ingresos, sino porque también devalúan vuestro producto. En cualquier caso, el observatorio en su última edición preguntaba si habíais tenido que bajar los precios en el último año. Como veis, la mayoría, afortunadamente, habéis mantenido estas tarifas de precios, más de un 50%. Hay un elevado, de todas formas hay que decirlo, hay un elevado 30,3% que declaraban que las habían tenido que bajar y unos pocos habían conseguido subir estas tarifas de precios en sus establecimientos, un 10,9%. También hicimos un análisis de cuáles eran las comunidades que más y menos habían subido precios en el último año
y entre las que destacan por arriba teníamos a Murcia, Galicia, Cataluña, y entre las comunidades que declaraban que habían tenido que bajar precios en mayor medida, pues tenemos a Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Otra reflexión que lanzamos en relación al tema de los precios y todos estos aspectos es el presupuesto que destinan los viajeros cuando hacen turismo rural por persona y día a diferentes cuestiones relativas a esa estancia. Por un lado, el propio alojamiento, la comida y las actividades. En principio, ninguna de las franjas, como veis, estaría en su mayoría por encima del rango de los 40 euros. En la mayoría de los casos, tanto alojamiento como comida, encontramos un presupuesto diario que va entre los 20 y 30 euros. Y en el caso de las actividades, el presupuesto baja por debajo de los 20 euros diarios. Invitamos a hacer reflexiones al respecto para cada uno en la medida del ámbito de actuación que le corresponde, intentar crear palancas para aumentar este consumo. Si bien en muchos casos pues la gente va a alojamientos y elige precisamente por el precio y a lo mejor se llevan su propia comida y bueno, ayer se discutió mucho respecto a la generación millennial y cómo se ajustaban a ese perfil de consumidor de bajo presupuesto. Yo creo que hay mercado para todos. Hay gente que sí que está dispuesta a tener una estancia de turismo rural en la que pues, invertir dinero en ocio, en actividades y bueno, es un trabajo conjunto que os invitamos a desarrollar. Pues en este caso, en el observatorio, hemos ido directos al grano. Hemos preguntado si apostaban, bueno, a los propietarios que han contestado a la encuesta a nivel nacional, si apostaban por algún nicho de mercado. Uno de los datos más curiosos es precisamente que no se está apostando quizás en el porcentaje que sería deseable por nicho de mercado. Eso no quiere decir que se descarten otras opciones, que no se acepte al cliente que no pertenece a ese nicho, sino que es un factor diferencial. En el caso de los que sí apuestan por un nicho, el segmento deportes es el más destacado y esto está muy ligado con la ponencia que viene a continuación, que gira en torno, como decía Miriam, al tema del cicloturismo. Como veis, el auge también de los eventos de empresa en entorno rural cada vez va a más. Además, sabemos que la evolución ha sido muy positiva porque viendo las respuestas de otros años y comparándolas con las de este, pues vemos que este porcentaje va en incremento. La ornitología también, en según qué territorios, es muy importante y todo lo que es el colectivo de la tercera edad, bueno, pues también en muchos casos vosotros también lo tenéis muy en cuenta. Bueno, pues como decía Miriam, la reflexión en este caso no está directamente vinculada, pero de alguna manera sí que queríamos facilitaros cuáles son las partidas de inversión de los propietarios, de los empresarios en portales, asociaciones y publicidad tradicional. Como veis, en principio, la cantidad más grande que se dedica a hacer promoción de vuestros propios establecimientos está en manos de los portales. Por otro lado estarían las asociaciones y en último caso la publicidad tradicional. Ayer en la presentación de Luca, previamente también pusimos de manifiesto cómo los bloggers de viajes, los influencers, incluso las recomendaciones de los amigos son unos de los aspectos que más se tienen en cuenta por parte del viajero a la hora de organizar el viaje. En cualquier caso, dentro de lo que sería publicidad no tradicional, podrían contemplarse acciones o iniciativas como las que algunos de estos compañeros que van a participar en la mesa de debate sacan adelante. En el observatorio tenemos una pregunta específica para saber cuál es la información que se considera más importante por parte de los propietarios en relación, bueno, sobre todo aspectos relacionados con las nuevas tecnologías. Como podréis observar, una de las que encontráis más necesarias es el posicionamiento SEO. También la gestión de la página web, obviamente, es vuestro escaparate, una herramienta fundamental, como comentaba Pablo a primera hora. La gestión de las redes sociales, la reputación online, que también es importantísimo, que de ella puede depender en muchos casos ganar o perder un cliente. Y luego el uso de las redes sociales. Como este era un ejercicio de clase, queríamos trasladaros esta reflexión de qué es lo que creéis más necesario para vosotros a la hora de complementar vuestra formación.